Hola amigos, les habla Victim Game. Esta es la segunda entrega de los reportes de Wesker Report, segunda parte Lexia. Esta segunda entrega de Wesker's Report no se encuentra en formato vídeo como el anterior, sino como los conocidos files, que podemos encontrar a lo largo de todos los capítulos de la saga, en esta ocasión en un libro de ilustraciones. Dividido en 5 capítulos. Alexia. Lunes, 27 de julio 1981. El día de hoy, una niña de 10 años fue enviada aquí. Habría de servir como investigadora en jefe del complejo de investigaciones de Umbrella que se ubica en la Antártica. Su nombre era Alexia Ashfield. Yo entonces tenía 21 años y Birkin tenía 19. Tan fastidioso como podría parecerte, todo el complejo retumbaba con elogios dirigidos a Alexia de la Antártica. Nadie parecía hablar de otra cosa. Ciertamente, los veteranos de la compañía sabían que tan legendario era el apellido Ashfield. Solía suceder, que cuando nos topábamos con un obstáculo en nuestras investigaciones, uno de los ancianos exclamaba si tan solo el profesor Edward estuviera aún vivo. Si mal no recuerdo, Edward Ashford era uno de los que primero descubrieron el virus progenitor y el que planeó la eventual creación del virus T. Sin embargo, murió poco después de la fundación de Umbrella. Ya habían pasado 13 años desde su muerte. ¿Será lógico poner tantas expectativas en el linaje de los Ashford? Solo hay que ver que el complejo de investigaciones de la Antártica, que fue fundado por su hijo, no había logrado producir ni un solo resultado relevante. ¿Acaso esos lamebotas no entienden que la inteligencia de Alexia tiene un límite? Tan solo es la nieta de Edward y nada más. Pero desde el día que ella llegó, todos mis subordinados empezaron a exclamar: es maravilloso que Alexia esté aquí. Ciertamente ella proviene de una familia muy famosa y carga buenos genes. Pero me es difícil aceptar que mis subordinados tengan tan pobre juicio en relación a este tema. Son la clase de idiotas, que si accidentalmente introducen un pie dentro de un balde, son incapaces de figurarse cómo retirar el pie, a menos que alguien les diga cómo. Por lo menos, yo sí podía distinguir la diferencia entre lo que ella era en realidad y lo que otros se imaginaban que era. Debo admitir que si en ese tiempo yo hubiera dejado que me molestara aquella situación, seguramente se hubiera entorpecido nuestro progreso en la investigación del virus T. A menos que puedas mantener una mente fría sin importar la situación por la que atravieses, el éxito tiende a huir de ti. Por aquel tiempo, recuerdo haber pensado esto. Haciendo buen uso del pasado, solo así podremos obtener buenos resultados. Y si acaso uno de los veteranos muere, la verdad sea dicha, con ellos podía ocurrir en cualquier momento, entonces servirán a la perfección como especímenes de pruebas. Después de todo, no se puede gobernar bien a la gente, si no se hace un uso razonable del recurso humano que representan. Sin embargo, todo ello se convirtió en un problema para Birkin. Fue terrible la manera en que reaccionó a los elogios dirigidos a Alexia. Nunca lo admitió abiertamente, pero siempre le había llenado de orgullo ser la persona más joven en convertirse en un investigador en jefe. Todo ese orgullo se fue al pozo cuando una nena de tan solo 10 años se convirtió en investigador en jefe. Posiblemente fue la primera vez que alguien con gran talento le había hecho probar la derrota. No podía tolerar a la niña de gran linaje. Como tampoco ser hecho menos por alguien que no había aportado resultado alguno. Por alguien que laboraba en los confines del mundo. El hecho de que no pudiera sobreponerse a tal situación, dejó a la vista de todo su inmadurez. Pero a pesar de dicha inmadurez, sin importar cómo, yo debía hacerlo recapacitar. Durante esos 3 años, nuestras investigaciones lograron progresar al segundo nivel. Fue por ese entonces que nos fijamos la meta de crear una nueva arma bioorgánica. Empezamos a llamar al virus T con un nuevo nombre, zombie. A pesar de nuestros esfuerzos, nos fue imposible obtener un promedio de infección al 100%. Y es que en cada ser humano, existe una sutil diferencia genética que el virus no era capaz de afectar de manera consistente. Por supuesto que también figuraba el factor de la compatibilidad. El 10% de la gente que inyectamos con el virus zombie no quedó infectada. Aquel resultado, sin importar cuánto estudio le invirtiéramos, siempre parecía estar fuera del alcance de una posible solución. Una enfermedad que pudiera infectar al 90% de la humanidad, pudiera aparentar ser una formidable arma. Pero Spencer no compartía la misma opinión. Spencer decía que él estaba esperanzado en un virus especializado que pudiera exterminar a todo mundo. Pero, ¿por qué demonios querría algo como eso? Una importante característica de las armas biológicas, es que son relativamente muy económicas para desarrollar.
Sin embargo, la arma biológica que empezamos a desarrollar, se volvió en un proyecto muy costoso. Si Spencer se metió en esto por el dinero, entonces no invertiría tanto dinero extra en crear un virus especializado que pudiera infectar y exterminar al 100% de sus víctimas. Aquello no era una estrategia financiera que fuese remunerable. ¿Por qué habría él de ignorar el lado financiero simplemente por continuar con estas investigaciones? Si intentaba cambiar la forma en que se llevan a cabo las guerras por medio de armas biológicas monopolizando todas las industrias militares, entonces lo entendería, pero... Inclusive en la actualidad, no puedo comprender cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero sin importar cuáles eran las razones de Spencer, lo cierto es que Birkin planeaba crear una arma biológica que seguramente incrementaría las capacidades militares de cualquier país. No solo manipulando los genes del virus T, pero también añadiéndole otros códigos genéticos. Birkin planeaba la creación de eso. Era una arma biológica diseñada para aniquilar a los que no fueran afectados por el virus, como por ejemplo, aquellos individuos que portaran trajes y equipo antiviral. A esta arma se le conocería luego como un TER. Sin embargo, aquel experimento fue temporalmente pospuesto, ya que se consideró necesario proteger los especímenes de pruebas y que no murieran todos en los experimentos de Birkin. Y es que las horas de trabajo de Birkin iban en aumento día a día, gracias más que nada, a la existencia de Alexia. Empezaba a actuar de manera anormal. Se quedaba en su laboratorio las 24 horas del día, donde intentaba experimentos que no eran bien formulados. Yo intenté que otros investigadores recolectaran todas las muestras de los especímenes antes de que murieran, pero simplemente no podíamos seguirle el paso. El jefe de especímenes trajo a otra sujeto, como si nada hubiera pasado. Pero ella también terminó muriendo. Era un verdadero infierno. Y aún en aquel infierno de muerte, había alguien que se empeñaba a vivir, la mujer cuyo cuerpo continuaba con vida. En ese entonces, ella tenía 28 años. De los cuales había vivido 14 dentro del complejo de investigaciones. Era alguien cuya conciencia se le había arrebatado por medio del virus madre hace 14 años. Alguien, que de tener un corazón que latiera con vida natural, solo estaría esperanzada en conseguir la muerte. Pero en cambio ella continuaba sobreviviendo. ¿Por qué había logrado sobrevivir tanto tiempo? Según los datos de los experimentos básicos efectuados en ella y los demás especímenes de prueba, eran en apariencia muy similares. Nos tomaría un largo tiempo antes de que comprendiéramos esa paradoja. Bueno amigos, esperen la tercera parte de este reporte. Se despide su amigo Victim Game. Hasta pronto.